Somos una de las granjas piloto Net Zero que tiene Nestlé acá en Chile, que partimos con las primeras prácticas de agricultura regenerativa. Palabra muy, muy hoy en día usada, el tema de la regeneración, pero que en el fondo es una forma de ser un poco más eficiente. Te ayuda a ser más eficiente y también tener una conciencia con el medio ambiente, digamos. Las prácticas que estamos realizando, bueno, una es mantener el suelo cubierto, siempre que no exista una erosión por lluvia, la utilización de praderas polifíticas con leguminosas para poder fijar gran cantidad de nitrógeno ambiental, la disminución del uso del arado o, o el arar el suelo, digamos, para que no se liberen grandes cantidades de carbono al medio. Hoy día vamos a hablar de agricultura regenerativa. Nos conectamos con Mauricio Martínez de la Hoz. Él está directamente desde un campo en la 10ª región, campo productor lechero. Bienvenido, Mauricio, al Club de la Sustentabilidad. Bueno, mi nombre es Mauricio Martínez de la Hoz, tengo 33 años, soy de la 10ª región, sector Volcán, Puerto Octay, comuna, digamos. Trabajamos en una empresa familiar que se llama Fundo La Chacra. Somos una granja net cero de Nestlé y estamos desarrollando un proyecto de producción con agricultura regenerativa a través del uso de prácticas que nos permiten ser más eficientes en nuestros procesos eh, para lograr producir alimentos de mejor calidad y más sustentables y sostenibles en el tiempo. Eso, no sé qué más. No, está buenísimo. La empresa Fundo La Chacra es una empresa familiar en la cual trabajamos mis padres, yo y mi hermana. Mi hermana no en un 100%, pero está ligada, digamos, al negocio agrícola. Eh, Somos, o nosotros, la tercera generación ligada al rubro lechero, eh, y siempre hemos estado vinculados al tema de producir alimentos, digamos, ya sea leche o carne o hortalizas, digamos, papas o maíces dulces, eh, en estos últimos años. Y siempre, bueno, desde siempre mis padres estuvieron muy eh, conscientes, digamos, del tema del cuidado del medio ambiente, eh, de no permitir de hacer prácticas de reforestación, prácticas del cuidado del suelo, eh, entre otras prácticas, cuidar la fauna, digamos, la biodiversidad que tenemos acá en el campo, que igual tenemos hartas áreas de bosques nativos y, y cuidar eso, digamos, como algo importante. Eh, y cuando se nos presentó la ocasión en la cual nosotros llevamos trabajando varios años con Nestlé, nos presentaron este proyecto que querían desarrollar y nos escogieron, digamos. Para nosotros nos fue bastante fácil porque muchas de las prácticas que ellos querían realizar, nosotros ya las teníamos en nuestro ADN, por decirlo así, ya las veníamos haciendo por muchos años. Entonces fue bastante fácil implementarlas. Con la ayuda de ellos también y junto a INIA, que ha sido importante, algunos profesionales de ahí, agrónomos, nos han colaborado para hacer un uso más eficiente del tema de los fertilizantes que producimos, como lo es el purín, aplicarlo de buena forma y utilizarlo como un fertilizante orgánico, digamos. Al igual que el, el guano que se genera a través de la descomposición de la paja junto a la orina y las fecas de los terneros, digamos. Em, y otras prácticas que hemos ido desarrollando a través de la tecnología, el monitoreo de nuestros animales en cuanto a la salud y, y el área reproductiva de estos para ser más eficientes y que genere una mayor producción, digamos. Cuanto a las praderas, hemos tratado de no, los últimos 15 años, de no arar el suelo para no generar
pérdida de especies que tenemos en nuestra composición botánica, que son especies nativas de acá al sur de Chile que tienen adaptaciones al estrés hídrico, que tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, como son las leguminosas. Y también hemos incorporado especies introducidas como la bayica o Lolium perennium multiflorum, que son especies más productivas para tener pradera, digamos que es el principal recurso forrajero que utilizamos para nuestras vacas. Entonces siempre nos hemos enfocado en producir mucho pasto. También utilizamos forraje suplementario, como lo es el maíz, porque es una planta muy eficiente, una planta que genera mucha biomasa, como un alimento para las épocas de menor pradera, porque en invierno por las condiciones climáticas acá en el sur no nos permite generar mucho forraje. Entonces tenemos que entrar a suplementar con estos alimentos que se siembran durante la primavera y son cosechados en el otoño. Y con eso suplimos las deficiencias de forraje para nuestros animales. Y el maíz también, ¿por qué lo utilizamos? Porque es una planta muy eficiente en el uso de los recursos del suelo, tanto del agua como de los minerales, que nos permiten tener mucho forraje. Y eso como en general, digamos. Perfecto. Oye, Mauricio, si me puedes contar cómo es el proceso de producción de la leche. Bueno, el proceso de producción de la leche, como te comentaba anteriormente, nosotros estamos manejando alrededor de, hoy en día, 500 vacas, pero vamos a llegar este año a las 800 vacas, teniendo una producción anual alrededor de 4 millones de litros, 4 millones y medio de litros, eh, en base a las praderas, que es nuestro principal recurso forrajero. Y bueno, producen durante todo el año. Tratamos de darle las mejores comodidades, tanto en alimentación como en bienestar, para que produzcan una leche de buena calidad. ¿Qué más te puedo contar del proceso productivo? Bueno, que son ordeñadas 2 veces al día, eh, a las 12 del día, a las 12 de la noche, porque se necesita extraer toda esa cantidad de leche, digamos, de sus cuerpos, digamos, porque si no para ellas se genera un dolor. No sé qué más te puedo contar de eso, porque Oh, perfecto. para mí es algo muy, muy obvio, pero yo sé que a los No, me que no lo imagino. conocen hay que contar un poco más. Ahora, es un proceso que hoy día está más industrializado, ¿no? Como que Claro, un le proceso ponen. mucho más industrializado. Nosotros, ¿qué hacemos? Se recolecta esa leche 2 veces al día, se almacena en un tanque con refrigeración, la reducimos de 38 grados a 4 grados Celsius y bueno, vienen los camiones de Nestlé, la retiran y se lleva directamente a la fábrica donde se procesa. Ahí, por lo menos acá la fábrica de Cancuras hacen productos con leche en polvo, Nido, Nidal y otras leches o fórmulas creo que le llaman ellos. No sé la verdad más detalle de eso, pero eso es en grandes rasgos, digamos. Oye, Mauricio, cuéntame un poco de de lo que me cuentas, de la historia de tu familia, cómo fue este traspaso, porque me dijiste hay 3 generaciones, Ujú. cómo ha sido este traspaso desde las distintas generaciones que se han ido metiendo al campo, pensando también en que, no sé, se dice hoy día que en general las generaciones jóvenes ah, no se quedan tanto En en el el campo. campo. Sí, Bueno, la historia es bien larga. Por parte del campo es por parte del lado, mi lado paterno, este por lo menos. Eh, Parte con el tema de la colonización alemana, que llegaron acá en 1854, creo. El tatarabuelo de mi papá, creo, si no me equivoco. Eh, y él, junto a su familia, bueno, tuvieron en esos años el Estado chileno entregó esta área de colonización y cada colono le asignaron una chacra. Y después de 4 años tenían que empezar a pagar los impuestos. Entonces pasó que las familias eran muy numerosas y por lo general, bueno, iban creciendo, desarrollando sus proyectos muy austeros, pero de mucho esfuerzo.
Y pasó, bueno, con los años que el abuelo de mi papá tenía 4 hijos y a mi bisabuelo sería, claro, le compraron este campo. Y eh, ellos, claro, se dedican a la agricultura, pero ya mi abuelo, digamos, comenzó con el tema de la producción de leche. Era distinto, era una forma de producir totalmente más casera. Por esos años no existían muchas rutas de comercialización. La principal ruta acá era el lago Yanquihue, donde ellos, por una forma de conservar, digamos, la leche, fabricaban mantequilla. Y esa mantequilla se transportaba a través del vapor Chile, que se llamaba, la llevaba hacia Puerto Octay y bueno, ahí se comercializaba y los subproductos se utilizaban para la alimentación de otros animales, ya sean cerdos o terneros, con el suero, digamos, que quedaba de esta fabricación. Y ya bueno, después siguió con el tema lechero y ya después mi papá agarró las riendas en los años 80 creo que fue más o menos, y él comenzó a producir, bueno, porque después mis abuelos se separaron y todo el tema, comenzó de nuevo a partir con el tema de la lechería. Partieron con muy pocas vacas y se fue creciendo. Y primero decía voy a llegar a ordeñar máximo 100 vacas, luego 200, luego 300 y luego fueron 400. Bueno, en el año 91 nací yo, el 93 nació mi hermana. Nos criamos, toda nuestra niñez fue acá en el campo y nuestra educación fue en Osorno, en el colegio alemán. Y los fines de semana siempre nos volvíamos al campo, las vacaciones igual. Eh, y desde chico siempre me gustó, digamos, siempre me apasionó el trabajar la tierra, el estar con los animales, en, en ver cómo una semilla crece y se transforma en otra cosa. Eran cosas que cuando chico me apasionaban mucho y bueno, también hay, no solo mis padres, sino que igual en esos años habían trabajadores que me enseñaron a trabajar la tierra, digamos, y a querer los animales y fui tomando ese gusto que después se convirtió en mi pasión, digamos. Hoy en día yo creo que no cambiaría por nada la vida que uno puede tener en el campo versus una vida en la ciudad. Sin embargo, estoy viviendo en la ciudad, pero viajo todos los días al campo. Pero si yo tuviera la capacidad de estar siempre acá, no lo cambiaría, porque es una tranquilidad única, digamos, una forma de vivir distinta, más simple. A veces uno podría subsistir, digamos, en el campo. De hecho, ayer hablaba con un amigo y hay gente que está en medio de la cordillera y vive con cosas muy simples, pero creo que es algo que hay que aprender desde pequeño. eh, a querer la tierra, y es una labor que creo que también tienen que hacerle a las padres, porque quizás pasó mucho que, sin embargo, el trabajo del campo es duro, muy duro y para todos, digamos, porque al final es un gran equipo humano que comprende, digamos, toda esta empresa, toda la gente que nos colabora. Es un trabajo forzado, es 24/7, 365 días al año. Aquí no hay un día que tú digas, hoy día no se hace nada, eso no existe, porque siempre hay trabajo en el campo, los animales tienen que comer todos los días, las vacas tienen que ordeñarse todos los días. Entonces pasaba mucho que yo creo que hay familias donde se quejan mucho, digamos, que el campo es mucho trabajo, que a veces los retornos no son tan buenos. Y entonces va por ese lado, yo creo que el tema de aprender a querer el campo desde pequeño y bueno, si a ti te gusta, vas a hacer lo que siempre te guste toda la vida. Ok, perfecto. Cuéntame un poco ustedes están trabajando en ser un campo carbono neutral, ¿o no? Claro, sí, somos una de las granjas piloto Net Zero
que tiene Nestlé acá en Chile, que partimos con las primeras prácticas de agricultura regenerativa. Palabra muy, muy hoy en día usada, el tema de la regeneración, pero que en el fondo es una forma de ser un poco más eficiente. Te ayuda a ser más eficiente y también tener una conciencia con el medio ambiente, digamos. Eh, Eso te ayuda a mejorar, digamos. Y también la eficiencia en tu propia empresa. Hay cosas que también se dejaban de lado antes y son metas que se tienen que ir logrando, digamos. Que antes se postergaban porque no era tan necesario, pero hoy en día hay que ser muy eficiente. Perfecto. Y me contaste algunas de las cosas, pero a ver si podemos ahondar en eso. ¿En qué prácticas están haciendo para poder llegar a ser net zero, carbono Bueno, neutralidad? las prácticas que estamos realizando, bueno, una es mantener el suelo cubierto, siempre que no exista una erosión por lluvia o viento, que son los cultivos de cobertera en el fondo, la utilización de praderas polifíticas con leguminosas para poder fijar gran cantidad de nitrógeno ambiental, la disminución del uso del arado o, o el arar el suelo, digamos, para que no se liberen grandes cantidades de carbono al medio. La eficiencia en el uso de la información, digamos, que generamos a través de la tecnología, que específicamente ahí tenemos unos collares que tienen nuestras vacas, que las monitoreamos 24/7. Y cuando ellas presentan algún problema de salud o reproductivo, nos avisan antes de que se enfermen y la perdamos, digamos, si es que tiene una enfermedad grave. ¿Qué otra práctica más? En la utilización de los fertilizantes que producimos acá en el campo, como lo es el purín y el estiércol, que esas son las prácticas más grandes. El resto son cosas más pequeñas que también se van haciendo en el tema de la gestión de nuestros rebaños, por ejemplo, de que una ternera nace y a los 13, 14 meses ya tiene que estar lista para su primer encaste o concebir para que quede preñada y a los 22 meses ese animal esté produciendo. No tenga tiempos tan largos que generan costos y un animal improductivo. Entonces, eso, el menor uso de antibióticos en los animales, tratar de utilizar cosas más naturales, usarlos cuando es necesario. También algo que nosotros siempre hemos tratado de hacer es el tema del bienestar animal, darle las mejores condiciones a nuestros animales. ¿Qué otras prácticas? Bueno, la medición de nuestro forraje, la cantidad de forraje que producimos, ya sea de pradera o maíces o cultivos suplementarios. Em, Esas son las principales prácticas que estamos realizando hoy en día, creo. La reforestación también de las áreas que podamos sembrar árboles. Eh, Tenemos grandes áreas de reforestación ya hechas hace muchos años en los campos. Em, entonces, de por sí nuestros sistemas son un poco carbono neutrales, no en un 100%, pero por la cantidad de pradera, de plantas que tenemos, se tiende a compensar. Perfecto. Oye, cuéntame de la colaboración y el apoyo. Me nombraste a INIA, me nombraste que el equipo también del campo es importante, y a Nestlé. ¿Cómo Sí. viven ustedes la colaboración y la importancia que han tenido también de este apoyo de tanto de Nestlé como de INIA? Bueno, ha sido importante el apoyo de Nestlé porque es una empresa muy grande a nivel global, que también es bueno que hayan tomado la bandera, digamos, de la sustentabilidad y también muchas veces para hacer cosas sustentables también se requieren grandes inversiones. Entonces, a veces es importante tener el apoyo de estas empresas, como ellos son nuestro principal comprador de productos, que en nuestro caso es la leche, nos ayuden a financiar proyectos que queramos desarrollar. Y por otro lado, o subvencionar, en el caso de algunos fertilizantes que se utilizan. Em, por otro lado, INIA, con los conocimientos en la ciencia, en el estudio, eh, tienen muy buenos profesionales con una vasta experiencia, digamos, en lo que hacen, en la parte agronómica, en lo que han desarrollado durante todas sus carreras. Ha sido muy importante
hay grandes profesionales que nos han apoyado y han estado ahí siempre. Por eso siempre yo a INEA lo he destacado como una institución muy, muy importante. Creo que lamentablemente falta más apoyo a INEA, a la investigación acá en Chile, porque estamos perdiendo yo lo veo así, con el tiempo estamos perdiendo a esta entidad de investigación que podría ser un aporte mucho más valioso, como lo es en Nueva Zelanda, que se aporta mucho más a la investigación y generalmente estas instituciones van sobre los productores. Hoy en día en Chile está pasando que los productores están sobre estas entidades de investigación, entonces no tiene mucho sentido ya, quizás, es mi punto de vista. Pero sí, tiene grandes profesionales y muchas cosas nos han apoyado para mejorar. Perfecto. Oye, cerremos esta conversación con desafíos. ¿Cómo ves el futuro? La verdad tenemos varios desafíos aún. Lograr al 2050, si no me equivoco, la carbono neutralidad. No lo sé si se podrá lograr en un 100% porque hay mucha investigación todavía que hacer, digamos. Yo creo que siempre tenemos que tener desafíos por delante, sobre todo en la agricultura. Tratar de producir optimizar el uso de los fertilizantes químicos, porque yo soy ingeniero agrónomo y creo que por más sustentable que tratemos de ser, igual tenemos que tener una conciencia que tenemos que generar alimentos para la población mundial que va creciendo. Y eso es un desafío importantísimo, eh, porque a veces no hay que confundir la agricultura regenerativa con la agricultura orgánica, que son dos cosas totalmente distintas. Eh, Probablemente con la agricultura orgánica la productividad por hectárea tiende a disminuir, entonces generamos menor cantidad de alimentos. Pero con la agricultura regenerativa podemos tratar de producir lo mismo o más, pero siendo más eficientes con lo que tenemos. Creo que también tenemos que reducir el uso de químicos en general, de pesticidas. Y volvemos al tema de la investigación. Yo creo que ahí nos pueden apoyar mucho con el uso de precursores biológicos para el control de todas estas, ya sean plagas o malezas, digamos, en los campos. En la parte genética también hay muchos desafíos por hacer, lograr animales que sean quizás más eficientes. No cayendo, digamos, en la transgenia, sino que en mejoramiento genético, escoger a los mejores, digamos, eh, para aprovechar los recursos que tenemos o que tengan una mayor adaptabilidad a nuestros lugares físicos donde producimos. Yo creo que el desafío más grande está en hacer creer a todos que se puede hacer, que no es algo imposible, que las nuevas generaciones tenemos que verlo como un apoyo a esto que nos va a ayudar a nuestras empresas a ser más eficientes y producir de una forma más sustentable, digamos, porque nuestra base para nosotros es producir pasto, que es como decía, nuestro principal recurso forrajero, no es producir leche. Tenemos que cuidar el suelo, entender que el suelo es algo vivo, digamos, que tiene mucha vida, que se conoce muy poco y hay mucho por hacer, digamos. Creo yo esas son las cosas más importantes. Te quiero dar las gracias, Mauricio, por estos minutos de conversación Bueno, con Viajes Sustentables. muchas gracias, que estés bien.